Con todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Francisco Serra Valencia, soy abogado especializado en temas de derecho procesal y en esta oportunidad me ha tocado compartir con ustedes algunas breves reflexiones del cuarto pleno casatorio civil, el pleno relacionado al tema de desalojo. De manera preliminar, me gustaría primero hacer un pequeño disclaimer. Mi exposición va a estar más centrada al ámbito procesal. Creo que, de todas maneras, evidentemente vamos a tocar un poco el tema sustantivo, que es el tema de la posición precaria, de los supuestos establecidos en el precedente vinculante, pero lo importante, más bien de esta sesión, es que quiero compartir con ustedes algunas ideas relacionadas a lo que es la teoría general del proceso, a lo que viene a ser el recurso de casación y a lo que viene a ser, básicamente, cómo es que deben de analizarse esos casos, no solo desde un punto de vista de un caso concreto, sino desde un punto de vista, digamos, de nivel macro, a nivel global. Pues bien, en primer lugar, conviene señalar aspectos procesales de este precedente, ¿no? En este caso, es un pleno casatorio emitido, evidentemente, a la luz del artículo 400 del Código Procesal Civil, artículo que establece precisamente que la Corte Suprema puede establecer precedentes vinculantes. Sobre este punto, sobre el tema de los precedentes vinculantes, ya empezamos con un pequeño análisis que me gustaría dejarles al menos la duda. La Constitución establece lo que viene a ser el derecho al juez natural, al juez establecido por ley. En el caso de los plenos, el pleno no es una sala o un juzgado o un juez creado por una norma con rango legal. No existe en el Código Procesal Civil o en la Ley Orgánica del Poder Judicial una sala plenaria que tenga las competencias jurisdiccionales. Al contrario, la sala plenaria, la Junta de los Vocales Supremos, viene a ser una junta establecida más que todo para analizar temas administrativos, no para digamos, por así decirlo, resolver un caso concreto. Entonces, mi primera inquietud que me gustaría con ustedes aportar viene a ser simplemente esa pregunta, ¿no? ¿Existe una afectación al derecho al juez natural cuando un caso concreto es desviado y analizado por una sala plenaria? ¿Se afecta el derecho al juez natural en sede casatoria cuando un caso pasa de una sala civil transitoria, por ejemplo, al pleno de la Corte Suprema? Este es un punto en el cual existe silencio absoluto en la doctrina, y más que todo también inclusive en la jurisprudencia. Simplemente es un tema que me gustaría compartir con ustedes y dejarles esta consulta. En segundo lugar, vamos también a otro aspecto importante con relación al caso concreto. No debemos olvidar que nos encontramos ante un caso concreto, no solo nos encontramos ante un caso hipotético que ha sido resuelto la Corte Suprema, sino nos encontramos ante un caso de personas que han ido y interpuesto un recurso de casación de manera específica en un caso concreto. Pues bien, ¿qué es la casación? La casación es entendida como un recurso o un medio impugnatorio. La mayor parte de la doctrina, inclusive el Código Procesal Civil, lo establece como extraordinario al señalarlo de que este solo procede por determinados supuestos. En este caso, la casación no viene a constituir una instancia. Eso creo que ya todos tenemos, existe un consenso con relación a este aspecto. La casación viene a ser un medio impugnatorio destinado a la tutela objetiva del ordenamiento jurídico, básicamente a la uniformización del derecho, básicamente a la adecuada interpretación objetiva del derecho, y también ya se está señalando una finalidad diquelógica, que viene a ser la justicia en el caso concreto. Pero, digamos, es pacífico en la doctrina, es pacífico en la jurisprudencia señalar que el fin principal de la casación viene a ser uniformizar la jurisprudencia, y precisamente por eso se establece el tema de lo que viene a ser un pleno casatorio. Pues bien,
Para que la Corte Suprema tenga competencia para analizar un determinado caso concreto, se tiene que interponer un recurso de casación. Como no nos encontramos ante una instancia en la cual se le otorga al juez, a los vocales supremos, la competencia para conocer todo el caso nuevamente, porque eso viene a ser lo que es una doble instancia o un grado, es darle a otro juez la capacidad de analizar nuevamente el caso. Al no encontrarnos ante una instancia adicional, lo que viene a ser materia de competencia del recurso de casación vienen a ser las infracciones normativas denunciadas en un determinado recurso de casación. En el presente caso que tenemos en este pleno, que viene a ser la casación 2195-2011, llama poderosamente la atención que las infracciones normativas o que se denunciaron para interponer el recurso de casación vienen a ser todas de índole procesal. Se denunció la afectación al derecho de defensa y la afectación al derecho a la debida motivación. Inclusive, si analizamos este punto, podemos ver de que la casación hace referencia a estas infracciones procesales y las desestima. Pero al margen de desestimar estas infracciones procesales, lo que hace es analizar todo un tema adicional con relación a la adecuada interpretación de las normas relacionadas al desalojo. En este punto, simplemente nuevamente quiero compartir con ustedes un pequeño comentario, ¿no? Y viene a ser precisamente, se puede señalar que en un caso en el cual las infracciones vienen a ser meramente procesales, se puede analizar un tema relacionado a la aplicación de otras normas que no eran adecuadas para el caso concreto, para así realizar un precedente vinculante. Este es un tema también que me gustaría dejarlo al aire, porque de todas formas es un tema que llama mucho la atención. Los demandantes en estas partes fueron por infracciones procesales, se analizó todo un tema distinto. Inclusive, si analizamos la normativa del recurso de casación, vamos a poder constatar en en estas normativas se establece, por ejemplo, que no se declara fundada una casación siempre y cuando que los errores no sean causales, es decir, que los errores no sean lo suficientemente graves como para cambiar el sentido de la decisión. Todos los temas relacionados al tema del desalojo, a la interpretación de las normas, no eran relacionados al caso concreto, no servían para analizar las infracciones procesales interpuestas por las partes en el recurso de casación. Este es un punto adicional que me gustaría dejarlo abierto con ustedes, ¿no? Desde mi particular punto de vista, la casación de un precedente vinculante lo que se tiene que hacer no es establecer reglas de manera abstracta, sino establecer reglas relacionadas a hechos concretos, relacionadas a cómo en un caso concreto determinados, con el quasi factis de un caso, se aplican unas normas determinadas. Un precedente vinculante tiene que estar relacionado a este punto. Y esto siempre tiene que estar intrínsecamente relacionado al caso concreto, a lo que es materia de controversia. Entonces, yo no estoy señalando que la Corte Suprema no pueda establecer precedentes, evidentemente que sí lo puede hacer y lo hace. Lo que estoy señalando es de que tal vez los precedentes tienen que estar dirigidos con relación al caso concreto, a las infracciones normativas denunciadas y a los hechos de estas infracciones normativas denunciadas, a cómo determinados supuestos de hecho generan una determinada consecuencia jurídica. Bueno, habiendo realizado estos temas que son un poco más genéricos con relación al tema del recurso de casación y al tema de lo que viene a ser el precedente vinculante, son temas evidentemente genéricos, conviene ahora señalar al caso concreto. Pues bien, el precedente vinculante, lo que quiere hacer este precedente vinculante es, digamos, zanjar una controversia. ¿Cuál viene a ser la controversia? Que es la que detecta el Pleno, el Poder Judicial, y señala que debe ser zanjada de una vez. Viene a ser la alta tasa de improcedencias establecidas en lo que vienen a ser los procesos de desalojo, ¿no? Entonces, el Pleno identifica este problema y establece una serie de reglas para precisamente evitar este tipo de temas. Lo primero que señala, y bueno, entre las varias cosas que señala, y un poco para ir un poco en orden, viene a ser de que existe un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y existe un derecho también a contener una sentencia de fondo. Existe un derecho a que los judiciales puedan acceder a un proceso y tener una sentencia. Según el Pleno, ese derecho estaría viéndose afectado con lo que viene a ser las altas tasas de improcedencia de las demandas.
Recordemos que un proceso puede tener sentencias inhibitorias, cuando el juez simplemente por razones de forma o por cuáles son otras cuestiones decide no pronunciarse sobre el fondo. Al respecto, ya actualmente, como está la evolución del derecho constitucional a la par del derecho procesal, se entiende que toda resolución, ya sea de improcedencia o que se exima al juez por motivos de forma o cualquier otro motivo de analizar el tema de fondo, puede ser potencialmente una afectación al derecho de la tutela judicial efectiva. Y esto es lo que entiende perfectamente la Corte Suprema, que en todos los casos se tiene que analizar y analizar si es que exactamente se tiene o no tiene razón. El juez o los jueces tienen todo el derecho y toda la obligación de declarar fundadas o infundadas las demandas, pero el tema de improcedencias de demandas debe ser un tema muy excepcional. Debe ser un tema que no debe ser el pan de cada día, debe ser un tema que sea, salvo en casos extremadamente específicos, se debe declarar la improcedencia de las demandas. Pues bien, esto nos lleva a un segundo punto. Y en un segundo punto viene a ser lo relacionado a qué viene a ser objeto de un proceso. El objeto de un proceso, y aquí quiero entrar también en el tema del objeto de lo que viene a ser el proceso de desalojo, viene a ser que el del proceso, según ya lo señala Clivenda, tiene que dar a las partes todo lo y cuanto puedan esas tener derecho. ¿Qué quiere decir esta frase? Que puede sonar un poco redundante, ¿no? Esta frase significa que el derecho a tutela judicial efectiva no implica simplemente encauzar determinadas causas a una determinada pretensión o señalar, como había en el derecho romano, que determinada derecho subjetivo era un cauce establecido y nada más. No, el derecho de acción es un derecho, ya lo conocemos, un derecho abstracto que tiene que generar precisamente una respuesta, que tiene que generar por parte del Poder Judicial, por parte de la función jurisdiccional que otorga el Estado, dar a aquel que tenga el derecho todo y cuanto este derecho represente y le otorga a esta persona. Este es un punto muy importante porque al momento que todavía nosotros, digamos, configuramos o determinamos determinadas, todavía, y lo señalamos inclusive, determinadas acciones, cuando queremos simplemente limitar determinados derechos específicos, un derecho real a un determinado caso y en el cual solo se puede ver un determinado supuesto de hecho, estamos de una u otra manera afectando el derecho a la tutela judicial efectiva. Y eso es precisamente un tema de los que la Corte Suprema señala y refiere en este pleno acusatorio, ¿no? O sea, de una manera indirecta señala de que el proceso de desalojo no puede ser marcado, no puede ser interpretado de una manera totalmente taxativa o totalmente encajada, que determine que todo lo que no cuadre con lo que el legislador considere con un determinado supuesto de precario no puede ser visto en este proceso. Entonces, este es uno de los, a mi juicio, considero que este es uno de los temas que la Corte Suprema quiere zanjar, ¿no? Que quiere de todo este problema y lo que quiere hacer es precisamente hacer que todos los jueces de la República eviten este tema, analicen ese tema. Ahora bien, cuando tenemos un proceso de desalojo o antes de un proceso de desalojo, cuando tenemos un proceso y queremos requerir un objeto con una pretensión, una determinada tutela en base a determinados fundamentos de hechos y con fundamentos de hecho una causa petendi, lo que vamos a hacer es establecer elementos constitutivos. Yo señalo que tengo un derecho por determinados hechos constitutivos en mi demanda, ¿no? Mientras que el demandado, ¿qué puede señalar? El demandado puede señalar que no tengo yo este derecho básicamente por cuatro razones. Lo primero puede señalarnos de que yo no tengo este derecho en base a hechos negativos. Él no tiene este derecho. Puede a vez señalar que en base a hechos impeditivos. Él no tiene este derecho porque no se ha cumplido este presupuesto. En base a hechos excluyentes. Él no tiene este derecho porque sucede este tema anterior. Y en base a temas impeditivos, excluyentes, negativos. Entonces, este tipo de defensas que vienen a ser los hechos que hacen, lo que hacen es establecer el tema de la congruencia procesal. Una persona establece unos determinados supuestos de hecho para señalar que tiene señalar que tiene su derecho, mientras que la otra parte puede señalar hechos impeditivos, hechos excluyentes, hechos impeditivos o hechos negativos para negar ese tema. Al final, si se considera que existen los hechos constitutivos y que no se dan los supuestos de estos hechos que he mencionado, negativos, excluyentes, impeditivos, ¿qué va a suceder? La demanda va a ser declarada fundada o infundada.
Entonces, si se encuentra un hecho impeditivo, la demanda se declara infundada. Si se encuentra un hecho negativo, como por ejemplo puede ser el tema de la que no se cumplió con el estándar de la prueba, la demanda se declara infundada. Entonces, ¿por qué este es un tema importante? Porque estos hechos que puede alegar tanto el demandante como el demandado son parte de lo que tiene derecho a mencionar como parte de su derecho de tutela función efectiva y como parte de su derecho de defensa. Recordemos que la Constitución es clara en señalar que nadie puede quedar en indefensión en cualquier Estado. Entonces, por ejemplo, y este es un punto importante, o sea, y ya un poco viendo el tema de fondo, ¿no? Si es que yo señalo que yo tengo derecho a estar en a estar en un determinado bien, porque la donación que se realizó con relación al bien en el que yo estoy ordenando es nula, esto, por más de que pueda implicar que yo pueda solicitarlo como demandado, lo puedo inclusive reconvenir, perfecto, pero si no lo reconvengo, estoy señalando en el proceso lo que viene a ser un hecho impeditivo. Y ese, como hecho impeditivo, es parte de mi derecho de defensa. Entonces, son hechos que yo sí puedo alegar. Entonces, y aquí es un punto importante. Porque mientras yo pueda alegar, todo lo que yo pueda alegar a mi defensa tiene que ser analizado por el juez. Entonces, la visión del proceso no puede ser una visión en la cual encasillemos determinados solo supuestos de acción o de determinados supuestos de defensa y punto, en un determinado proceso. La visión del proceso tiene que ser permitir a las partes ejercer tantas, cuantas armas tengan a su favor en base al principio de contradicción y de en base a ello señalar que tiene la razón. Entonces, y aquí viene otro punto importante también para entrar ya al caso concreto. Y aquí viene a ser, ¿qué implica la existencia de un proceso sumarísimo? El proceso sumarísimo ha sido analizado tanto este pleno como, por ejemplo, el noveno pleno casatorio. Se señalan que es un proceso más rápido, un proceso en el cual existen menos garantías, pero en esto tengo una consulta con ustedes. En realidad, se puede señalar que un proceso un poco más rápido, porque se establecen plazos procesales mucho más cortos, ¿es o no es un proceso? O sea, ¿cuál es el tema que genera que exista un proceso? Independientemente si pueden ser plazos más latos, más largos, más cortos, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante un proceso que puede generar cosa juzgada. Esto es importante, porque no nos encontramos ante un proceso que podríamos decirlo que vendría a ser un proceso monitorio, o un proceso lato implica simplemente sumarísimo, no. Nos encontramos el proceso de conocimiento abreviado sumarísimo, implica la generación de una cosa juzgada, y eso implica que se va a establecer una verdad jurídica inmutable entre las partes. Entonces, señalar o afirmar que determinadas defensas pueden ser excluyentes en un proceso sumarísimo solo porque el proceso debe durar un poco menos porque existen plazos procesales mucho más largos, es una afectación al derecho de tutela función efectiva. Esa sentencia que se va a dictar en el sumarísimo tiene iguales efectos que una sentencia que se va a dictar en un proceso de conocimiento. Y dicho sea de paso, al margen de los plazos establecidos que son a favor del juez o a favor de, digamos, de la actividad jurisdiccional, un proceso, ustedes no me dejarán mentir, un proceso sumarísimo tiene el potencial de durar lo igual que puede durar un proceso de conocimiento, porque al final el juez se puede demorar tanto y cuanto lo mismo en un proceso de conocimiento que un proceso sumarísimo. Es más, si tenemos ahora, por ejemplo, en los casos de oralidad, podemos tener casos en procesos de conocimiento que puedan ser emitidos sentencia en primera instancia mucho más rápido que un proceso sumarísimo. Entonces, en realidad, señalar o afirmar que se puede restringir el tema del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva solo por el solo hecho de que nos encontramos ante un proceso sumarísimo, estamos ya atentando con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Hasta este punto, y de manera previa a entrar, digamos, a lo que es el pleno casatorio, he querido ya señalar algunos puntos importantes con relación digamos, a los conceptos genéricos que vamos a tener en cuenta para analizar este pleno. Es necesario que el recurso de apelación en proceso de desalojo se conceda sin efecto suspensivo. Este es un tema, bueno, totalmente este es un tema distinto, el que me has preguntado. El tema del efecto suspensivo o no efecto suspensivo es un tema de una opción de política legislativa. No viene a ser entonces un tema de una política, o sea, no es un tema exclusivo o un problema exclusivo del proceso de desalojo, tampoco es un tema del cual podría el Pleno haberse, digamos, emitido una opinión, porque este es un tema que está en el Código Procesal Civil. Todas las sentencias, querramos o no,
se tienen que emitir con efecto suspensivo. Que como política o como técnica procesal sea la más idónea, yo tengo mis reparos, pero que está establecido de esta manera en el procedimiento predeterminado por ley, conforme lo establece la Constitución, lo está. Mientras no se cambie esto, el Pleno tampoco puede, el Acuerdo Supremo no puede pronunciarse sobre este punto. Ahora bien, identificado estos temas, digamos, generales, conviene entrar un tema a lo que viene a ser ya el precedente vinculante. Para empezar, el precedente vinculante establece aspectos procesales con relaciones a los artículos 584, 585, 586 del Código Procesal Civil. Para empezar, hablemos de lo que considera el Pleno lo que viene a ser la legitimación para obrar. El Pleno establece que no solo, en primer lugar, establece, no limita esto a quien tenga la posesión, ¿no? O establece que cualquiera que tenga un derecho o que considere que tenga un derecho sobre un bien, el derecho a poseer un bien, puede solicitar que se le otorgue esto. Entonces, puede ser tanto lo establece como viene a ser el poseedor, o puede ser inclusive el administrador, o cualquiera que considere el derecho. Esto está en la página, en el párrafo 59, y aquí es un punto importante, porque en la jurisprudencia, e inclusive todo lo que quiere hacer el Pleno es corregir un aspecto sobre el cual ha habido mucha confusión. Y es que algunas veces, en base a temas o análisis de procedencia, como viene a ser la excepción de falta de legitimidad para obrar activa o pasiva, se contraviene, o lo que viene a ser, se establecen sentencias de fondo a través de una excepción de legitimidad. No. Creo que el Pleno se ha dado cuenta de este tema, porque lo que hace al señalar quién tiene legitimidad para obrar activa y quién tiene legitimidad para obrar pasiva es precisamente señalarlo de manera genérica, ¿no? Legitimidad para obra activa. ¿Quién puede demandar? Todo aquel que considere que tiene el derecho a la posesión. ¿Esto qué significa? ¿Tú tienes que acreditar que tienes la posesión o que tienes un derecho para demandar por desalojo? No, en realidad no. La afirmación de la titularidad, la legitimación viene a ser solo la afirmación de una titularidad. ¿En qué momento se discute la existencia de esta titularidad? No se discute con un tema de una procedencia, de una excepción, se discute con el tema de fondo. Entonces, este es un punto muy importante en el Pleno, lo que te señala es, cada vez que alguien afirma ser el titular de un derecho, la afirmación de una titulación de un derecho que amerite que se le otorgue el tema que se conceda el desalojo, se tiene que analizar y analizar en una sentencia que se pronuncie sobre el fondo si existe o no existe este derecho. No se pueden declarar con consecuencia, y como lo dice de manera implícita el Pleno, es la improcedencia por falta de legitimidad por simplemente considerar que no se tiene el título para demandar. Este es un tema que se va a tener que analizar en el tema de fondo. En esa misma línea, el Pleno se señala lo mismo, eh, lo mismo con relación al tema a la legitimación pasiva y lo mismo con relación a la legitimidad pasiva. ¿A quién se demanda? Se demanda a la persona que se considera que está ejerciendo justamente sin un título o un título femicidio algún tema relacionado. Ahora, nuevamente entramos a ese tema. Por ejemplo, el demandado puede señalar, yo estoy como sexto poseyendo porque tengo ese título, o este acto, ¿no? Porque también habla de acto, ¿no? Ese título de posesión o este acto que me ejerce y me otorga la posesión. Este es un tema que declararía fundada la excepción para la legitimidad para obrar pasiva, que declararía que está mal la relación jurídica procesal. No. Este es un tema es un tema de fondo, en la cual si el demandado considera por A, B, C o X motivos que él tiene una posesión una posesión que no viene a ser precaria o algún tema de esta naturaleza, lo que tiene que suceder viene a ser de que se tiene que analizar en la sentencia de fondo. No es un tema, la sentencia no es un tema que pueda analizarse con una excepción de legitimación oral activa o pasiva. En este punto también, entonces, ¿cuándo procede una excepción de falta de legitimidad? Por ejemplo, en casos muy excepcionales podría proceder cuando, por ejemplo, yo demando a favor, demando y digo, solicito la devolución de este bien porque la posesión le pertenece a la persona, a Pablo Pérez. ¿Quién soy yo para demandar o afirmar la tutela de un derecho de Pablo Pérez? Si no soy representante, no puedo demandarlo. Esto, por ejemplo, en habeas corpus,
es totalmente distinto. Yo puedo demandar a favor de terceras personas sin tener poderes. Ese es un caso que toda la vida lo podemos ver en los habeas corpus. En los procesos civiles, no. En los procesos civiles tiene que demandar la persona que considere que tiene su derecho. ¿Contra quién? Contra la persona que se considere que está afectando su derecho. Si este derecho lo tiene, o si esta persona está afectando el derecho, es un tema absolutamente tema de fondo. Ahora, pasemos a analizar otra cuestión, también ya empezando a analizar los temas de fondo lo que viene a ser el tema del desalojo. Empecemos con lo que viene a ser la pretensión de desalojo. Al respecto, el desalojo se encuentra establecido en el artículo 508.5 del Código Procesal Civil, que te establece la restitución de un predio se tramita con arreglo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en este subcapítulo. Procede a decisión del demandante el acumular pretensión de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza. Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al desalojo, queda exceptuado de los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 85 de este código. Para empezar, existe una parte con relación a las pretensiones que está estableciendo que esta referencia a la habilitación legal de acumular el tema de los pagos viene de una modificación realizada en el 2007. Entonces, ¿por qué es importante esta precisión con este punto? Porque si uno lee esta pretensión de este artículo sobre el desalojo, podría llegar a la impresión o una primera impresión de que únicamente se puede acumular ese tipo de pretensión al tema del desalojo. Ello es falso, ello no es así. Que exista este tercer capítulo, digamos, esta parte en la cual se señala que es especialmente procedente una pretensión de pago de arriendos, es precisamente porque anteriormente lo que sucedía era que la acumulación no se podía permitir con relación a pretensiones que estén en otro tipo de vías. Esto ha sido modificado en el año 2015. Entonces, por ejemplo, ahora se puede, y de hecho se hace en la práctica, acumular una pretensión de reivindicación, se puede acumular con una pretensión de desalojo. Son vías distintas, conocimiento sumarísimo, pero se pueden porque ya no existe este impedimento que existía en el 2007 cuando esta norma, cuando el texto actual del desalojo existía. Entonces, si bien el artículo no lo señala, sí pueden existir otro tipo de pretensiones acumuladas a este tipo de procesos, al margen de las pretensiones de pago. Ahora bien, un primer punto que establece aquí el precedente viene a ser qué se implica o qué se puede interpretar con la restitución de un predio. Este es un punto sobre el cual había no existía unanimidad. Algunos jueces, antes del Pleno, lo que hacían era tener un determinado supuesto de predio que podría a ellos ser cualquier cosa. Por ejemplo, predio viene a ser simplemente un lugar en el cual no existe un inmueble. Posteriormente, habían otros jueces que establecían que sí. Entonces, con esa interpretación del predio, nuevamente se podía interpretar y se podía declarar procedente o improcedente la demanda. Entonces, lo que al final tenemos es de que con el Pleno lo que hace viene a ser que por predio tiene que ser interpretado de una manera lata, de una manera abstracta, de una manera genérica, algo que permita señalar de que en base a este puede existir cualquier tipo de inmueble. Entonces, este es un punto en el cual lo que hace es afirmar que puede ser cualquier tipo de inmueble y con esto se da por sentado, digamos, lo que es la discusión con relación a qué se puede reclamar, ¿no? Ahora, nuevamente, el segundo punto con relación a este extremo viene a ser cuánto se puede proceder el desalojo, viene a ser el tema del precario, ¿no? Porque justamente el desalojo se señala, es procedente contra el precario o contra la persona que tenga un título vencido. Lo que hace aquí el Pleno, nuevamente, es señalar algunos supuestos por los cuales, nuevamente, precario tiene que ser interpretado de una manera más genérica e inclusive también con título vencido.
Entonces, inclusive señalar, por ejemplo, que no tenga ningún acto o un acto que valide su posesión en el inmueble. Este es un tema muy importante porque ya tenemos no solo de que el precario puede entenderse sin título, o también puede entenderse sin que exista una voluntad por parte de la persona que tiene el título de posesión de no darle ningún tipo de uso, disfrute o del bien a la persona que está en el inmueble. Entonces, cuando se demuestre, por ejemplo, el demandado demuestre que si bien no pueda tener un título, existe un acto por parte del demandante que le permitió estar en la posesión, nuevamente se va a declarar infundada la demanda. Entonces, entonces, en esta parte, el Pleno Casatorio de la Corte Suprema ha querido, digamos, salvaguardar determinadas relaciones. Relaciones más que todo familiares, porque entre familia, por ejemplo, existe, sobre el tema de desalojo, pueden existir infinidad de casos a través de los cuales lo que sucede es de que se quiere desalojar a la cónyuge, a la cónyuge del hijo que lamentablemente falleció. Entonces, en casos de esta manera, en los cuales de manera, digamos, de relaciones familiares o políticas o consanguíneas de primero, segundo, tercer grado, nunca va a existir un tema de un título que se le otorgue a una persona para una posesión. Más que todo va a existir un acto por el cual se convalida este tipo de posesiones. Entonces, lo que hace el Pleno en este aspecto viene a ser permitir que no se pueda uno avalar de la literalidad de lo que viene a ser precario para poder desalojar a determinadas personas. Esto al final, a la larga, es una opción, no es una política que se ha establecido que puede tener determinadas consecuencias, pero que ha sido establecido a favor de determinados grupos familiares o determinados grupos familiares, lo cual es totalmente válido. Entonces, aquí es un punto también importante a tener en cuenta con relación a lo que es el tema de la pretensión del desalojo. Ahora, en desalojo, ¿qué tengo que yo demostrar? En el desalojo, lo que yo tengo que hacer es demostrar que yo tengo, en el desalojo lo que yo tengo que demostrar es que yo tengo que se me restituya el derecho, digamos, el derecho a la posesión del bien. Entonces, tengo que demostrar que yo tengo un derecho y que la otra persona no tiene absolutamente ningún derecho. Y este es un tema importante porque el Pleno se pone en determinados supuestos a analizar si es que cómo deben de dilucidarse determinados supuestos en los que existe ese tema. Bueno, a ver, me dicen, buenas tardes, doctor, no hay ninguna norma que regule que el juez de paz letrado es competente para conocer el desalojo preocupante del precario, tampoco que el juez civil. Creo que ni el cuarto pleno resuelve ese problema. Entonces, ¿quién es el juez competente para conocer el desalojo preocupante del precario? Pues normalmente en estos casos llega la Corte Suprema, entonces se empieza con el juez civil, pero hay demandas que son presentadas ante el juez de paz letrado y son declaradas improcedentes. Disculpen por interrumpir, justo me llegó este tema. En realidad, que exista la verdad es de que debería ser el juez civil. No existe una norma que establece que es, pero si empieza en el juez de paz letrado, por ejemplo, y el tema viene a ser, no viene a establecerse una excepción de incompetencia, el tema tiene que ser, puede perfectamente llegar, ¿no? Porque la única competencia que no viene a ser convalidable viene a ser la competencia por temas de materia. Entonces, yo sí creo que es el juez civil el que tiene que analizar estos temas. Y creo que la posición de la Suprema también es el tema del presidente, es el juez civil. Ahora, bueno, volviendo al punto en el que estábamos, se establecen determinados supuestos. La misma Corte Suprema establece que estos no son supuestos limitativos, sino son simplemente supuestos hechos en los cuales considera que son los casos que más trámite ha tenido o que más casos se dan. Entonces, el punto viene a ser el siguiente. Se dan, en estos casos, como vamos a ver paso por paso, lo que sucede es precisamente que se ponen supuestos en los cuales los hechos constitutivos de la demanda no son algunas veces tan fáciles de analizar y los hechos negativos, impeditivos, excluyentes o impeditivos del demandado, su defensa, son mucho más complejas.
Y aquí le doy, por ejemplo, la razón a Alexander Daniel Espinel Lavado. Nos señala, por ejemplo, en su comentario de que los procesos sumarísimos deberían ser vistos por paz letrado, deberían ser procesos que se resuelvan rápido y que no deben llegar a la Suprema. El problema no es tan... El problema es, sí, evidentemente, debería existir una tutela que permita la restitución rápida de un bien inmueble, correcto, lo debería de existir, pero ¿eso implica también la afectación al derecho de los demandados? Yo creo que no. Lo que podremos hacer, por ejemplo, como se hace en España o en otros lugares, es, por ejemplo, o lo que inclusive se quiere hacer con el nuevo Código Procesal Civil que está en el proyecto de reforma, es establecer, por ejemplo, un monitorio con relación al tema de desalojo. Entonces, en el cual se establezca una sentencia preliminar en base a una cognición sumaria y se ejecute. Por ejemplo, esta es una alternativa totalmente válida. Esta es una opción de política legislativa. Es una opción en la cual el contradictorio se puede diferir de manera posterior. Por ejemplo, nuevamente, volviendo a otro tema también que señalado por uno de sus compañeros, el tema del efecto suspensivo. ¿Realmente es necesario que en estos casos tenga una sentencia un efecto suspensivo? ¿Se podría el legislador establecer que el efecto viene a ser sin, eh, sin efecto suspensivo y se podría, digamos, señalar el tema de la ejecución provisional de la sentencia? Creo que sí, creo que podría ser una alternativa. Entonces, sí, hay determinados casos en los cuales el proceso puede ser muy blanco y negro, ¿no? En el cual el desalojo es, por tal razón, es un precario, se va. Hay casos, efectivamente, pueden ser así de fáciles, que no meritan que exista un caso que pueda ser 5 o 6 años. Totalmente de acuerdo. Pero eso no son todos los casos. No se puede generalizar todos los casos. Recordemos que el proceso tiene que darle a quien tenga la razón, tanto y cuanto le tenga derecho a esto. Entonces, no porque en algunos casos puede haber una discusión que sea tan blanco y negro, ello significa que vamos a restringir el derecho de defensa a otras personas que puedan no tener casos tan blanco y negro. Entonces, este es un punto importante porque coincido perfectamente con todos ustedes que puedan pensar de que el proceso de desalojo es un proceso muy largo, que se demora demasiado, que debería ser un plazo muy expedito, perfecto. Pero en ningún supuesto, o bajo ningún supuesto, esto puede implicar, por ejemplo, limitar los argumentos de defensa del demandado. O bajo ningún supuesto esto puede limitar que luego no pueda en una actividad procesal probar todos los supuestos que considere pertinentes. Entonces, este es un equilibrio que puede analizarse y que va mucho más allá del pleno, establecerse cómo es el equilibrio de una técnica procesal idónea, como señalan los brasileños, para analizar si es que el proceso es idóneo o no. Este es un tema distinto. Lo que hace, lo que sí efectivamente hace el pleno, y reconozco, es, es intentar analizar o intentar, digamos, equilibrar estos dos temas, ¿no? Equilibrar tanto el tema del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al plazo razonable, como equilibrar también el tema de lo que viene a ser el derecho de defensa. Entonces, ya para entrar perfecto a los temas de los supuestos establecidos por el Pleno, empecemos con un tema, por ejemplo, con respecto al tema de las edificaciones, que es uno de los supuestos establecidos supuestos establecidos por el Pleno. El Pleno te establece, cuando existen edificaciones, el tema relacionado al tema de las edificaciones o el pago de las edificaciones se tiene que dilucidar en otro proceso. Con ese tema, lo que señala el Pleno no es de que el demandado, por ejemplo, no tenga el derecho a dilucidar el tema del pago, a analizar el tema de las edificaciones, a analizar, por ejemplo, el tema de la restitución, no te le restringe el derecho, por ejemplo, de solicitar el pago por estos temas. Lo que hace es decirle, en este tema solo vamos a cuestionar o analizar si tú, al margen de que has construido o no, tienes un derecho para estar en ese lugar. Si no lo tienes, lo voy a resolver en este caso. Y con relación al tema de lo edificado, lo puedes tú luego tener en otro proceso. Entonces, este es un muy buen ejemplo cómo lo que hace el Pleno es intentar equilibrar tanto el derecho al plazo razonable de la función efectiva como el derecho de defensa del demandado, que le establece que puede ir a otra vía a reclamar. Ahora, eh, eso es, por ejemplo un tema muy positivo del Pleno, ¿no? Un segundo aspecto que señala ese tema viene a ser establecido con relación a los temas de resolución
extrajudicial al amparo de lo que viene a ser el 1429 y al amparo de lo que viene a ser el 1430 del Código Civil. En este supuesto lo que te establece es, nuevamente, o sea, pongámonos en el supuesto que yo he dicho, yo demando en base a mis hechos constitutivos, la otra parte te va a establecer que yo no tengo este derecho porque existe un hecho impeditivo, ¿no? Un hecho que impide que yo tenga este derecho. Cuando hay un tema de resolución, ¿cuál viene a ser? Tú señalas que yo no tengo ningún título, pero yo señalo que mi título que tengo es válido porque tu resolución nunca ha llegado a tener efectos. Esta es una defensa que yo puedo tener, evidentemente. Señor juez, me demandan porque dicen que mi título se concluyó, o sea, se resolvió. 1429, una resolución por intimación o resolución de pleno, o por cláusula resolutoria expresa. Yo como demandado tengo totalmente el derecho de señalar efectivamente si es que esto no se cumple o no. Entonces, lo que te dice Pleno es que efectivamente, si existe un hecho impeditivo, como viene a ser que no se han dado los supuestos para generar la resolución del contrato y por lo tanto que mi título está válido, mi título de posesión, se puede ser analizado en el tema de defensa. ¿Estoy de acuerdo con eso? O totalmente de acuerdo con esto. Toda defensa que implique una negación por temas de impedimento, exclusión o negativa del derecho del demandante tiene que ser analizada en un proceso de desalojo. Entonces, el pleno te dice, efectivamente, cuando exista este tema, se puede analizar dentro de las defensas. Evidentemente, si uno quiere cuestionar por un tema de política, digamos, o estrategia procesal, siempre va a ser conveniente iniciar de manera paralela tal vez un proceso ¿cómo es esto? Un proceso de declarativo o de invalidez de la resolución contractual. Pero eso no implica que se pueda decir de plano que no pueda ser establecido como una defensa en el presente proceso. Ahora, lo que tenemos también es lo que vienen a ser los casos de posesión femicida, por lo que viene a ser el 1704 y el 1700, como viene a ser el tema de arrendamiento. Recordemos que el artículo 1700 establece que una vez concluido un contrato de arrendamiento, si no existe un tema de intimación, se entiende que existe una prolongación de este contrato de arrendamiento. Entonces, este es un tema en el cual el legislador del Código Civil del 84 ha querido ser pro arrendatario, ha querido establecer, darle una mano al arrendatario. ¿Está bien o está mal? Es un tema de política legislativa. La normativa está. Eso significa que una vez, si se concluye el proceso y no se ha mandado una carta de intimación, la persona puede continuar en el bien. Entonces, nuevamente, si estamos ante un caso en el cual solicitamos el desalojo de una persona que ha sido arrendatario del inmueble y no se le ha mandado la carta de intimación para abandonar el inmueble una vez vencido su contrato, va, lamentablemente, por un tema de derecho sustantivo, no podrán pararse la demanda, porque existe una norma sustantiva que legitima todavía su posesión. El tercer aspecto de este pleno, o el tercer punto que establece, viene a ser, y este es un tema interesante, viene a ser el tema ¿qué pasa si, por ejemplo, se establece un tema de nulidad absoluta? Después de la causa, análisis de los hechos y evaluación de los medios probatorios aportados por las partes, advierte la invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme el 220 del Código Civil. Solo analizará dicha situación en la parte considerativa en la sentencia al exponer las razones que justifican de su decisión y declarar fundado o infundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, dependiendo en cuenta de los títulos presentados por las partes para sustentar su derecho a ejercer la posesión inmediata, ese que adolece en el manifiesto. En este extremo, existe un extremo de este tema ha sido modificado parcialmente por lo que viene a ser el noveno pleno casatorio civil. ¿Cuál extremo? Viene a ser el relacionado a lo que viene a ser la nulidad de oficio, la nulidad por el 220 del Código Civil. El noveno pleno casatorio civil, que viene a tratar justamente sobre temas de nulidad manifiesta, establece que debe de existir un pronunciamiento expreso en la parte resolutiva y no solo en la parte considerativa. Sobre este punto, yo, la verdad, no considero, o sea, y este es un tema en el cual yo tengo una postura un poco, o sea, tengo que reconocer que no es mayoritaria, que no es necesario que exista un pronunciamiento en la parte resolutiva. Y básicamente, ¿por qué? En la parte resolutiva, el juez lo que hace es resolver las pretensiones demandadas por las partes.
Entonces, cuando yo tengo una pretensión, por ejemplo, y yo puedo, el demandado lo que hace es señalar sus hechos de defensa, pero al margen de los hechos de defensa, también las normas establece también determinados hechos que el juez puede analizar de oficio. Y es la norma sustantiva la que establece. Por ejemplo, la caducidad. La caducidad es un tema es una defensa sustantiva que la norma establece que se puede analizar de oficio. Entonces, siempre y cuando exista una norma sustantiva que te establezca que existan hechos que puedan ser analizados de oficio, lo que tiene, lo que tiene que analizarse es precisamente es, no se necesita que se analice, que se emita un pronunciamiento en la parte resolutiva. La caducidad, no, si se desea analizar de oficio, no tiene por qué declararse en la parte resolutiva. Y en este caso, en el tema del 220, es precisamente lo mismo. Viene a ser ¿cómo es esto? Viene a ser justamente lo mismo, ¿no? O sea, la minoría de oficio está establecida en el Código 220, no necesita ser un tema de resolución. Por lo tanto, con que se declare infundada la demanda con relación a ese extremo, al menos desde mi punto de vista, coincido con este pleno. No hay necesidad de que se establezca en la parte resolutiva. Puede solo establecerse en la parte consultativa, pero esto que digo yo ha sido, digamos, modificado. Había existido una especie de overruling con relación al último precedente, bueno, penúltimo precedente, el noveno pleno, porque ya todos sabemos que salió el octavo pleno. Bueno, después de esto, tenemos el tema de la enajenación del bien arrendado. Y acá existe un tema en el cual se señala que, evidentemente, la enajenación de un bien arrendado convierte al arrendador en precario, siempre y cuando el inmueble esté inscrito. Este es un tema nuevamente de derecho sustantivo. Se ha querido privilegiar a determinados arrendadores base a la inscripción registral a la inscripción de su contrato de arrendamiento en registros públicos. La idoneidad o no idoneidad de esta norma ya es un tema que va más allá de lo que viene a ser el aspecto procesal del desalojo. ¿Existe una normativa sustantiva que garantiza eso? Sí, la existe. Mañana puede ser, por ejemplo, que existe una norma que establezca que no. Puede ser que establezca que los contratos, que establezca que siempre se tiene que respetar al término por el cual el arrendador está en el inmueble. Puede existir esa norma. Se puede analizar su inconstitucionalidad puede analizarse. El punto viene a ser que si esa norma se establece en el derecho sustantivo y no es declarada inconstitucional y tampoco el juez considera en un análisis de constitucionalidad que es inconstitucional, es un tema sustantivo que va a tener que aplicarse y con el cual va a tener que regirse el tema del estándar de análisis del demandado o del título del demandado en el proceso de desalojo. Ahora bien, ya hemos analizado el tema de lo que viene a ser los casos en el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones en inmueble. Acá hay un punto importante. Si bien el demandado puede tener expedito su derecho y puede ser otro proceso, tiene que tener mucho cuidado con relación a cuándo inicia este proceso. Nuevamente, como me dicen ustedes, el proceso de desalojo puede durar 10 años. Perfecto, puede durar 10 años. Pero si nunca inicia el proceso para analizar el tema de las mejoras o el tema de las modificaciones o etcétera, etcétera, en otro proceso, y existe una ejecución, y luego puede haber el peligro de que todas estas mejoras, edificaciones o modificaciones salgan, entonces el demandado tiene que ser diligente para también poder acreditar y poder también, a la par, poder tener un proceso en el cual se analicen estos temas. Y ahora viene un punto en el cual es el más controvertido también el tema con relación al tema del pleno, viene a ser con relación a la demanda de desalojo con relación al usucapiente, ¿no? al que señala que ha adquirido el bien por prescripción adquisitiva. Sobre este punto, lo que te señala el pleno viene a ser que en realidad te señala de que es una mera, al momento de analizar el juez el título del demandado, tiene que hacer un análisis, digamos, preliminar, un análisis un poco ambiguo de los medios probatorios para analizar si existe una convicción o no de que pueda tener un título o no. El, el Pleno no ha querido ser no ha querido, digamos, ha querido ser bien conservador en este tema, porque a mi juicio, y como lo estaba señalando el Pleno anteriormente,
tenemos es de que ante un caso en el cual existen hechos, alegados por el demandado, corresponde que esto se analice. Entonces, el tema de la prescripción adquisitiva es un tema en el cual no es una sentencia, es una sentencia declarativa, no es constitutiva. Entonces, sí, es más, solo el plazo de tiempo me convierte a mí en propietario. Entonces, si yo señalo, por ejemplo, que yo soy, ¿cómo es esto? Que yo, como demandado, no debo, el demandante no tiene el derecho a que, porque yo ya tengo, porque yo soy el propietario y por lo tanto soy el poseedor y tengo un título de posesión sobre el inmueble, es un hecho negativo, ¿no? Es un hecho negativo que excluye completamente el hecho constitutivo en el cual se basa la demanda, ¿no? O sea, el demandante señala, yo tengo este derecho de posesión que digamos, legitima que tenga que tener que tenga, que tenga que tener que tenga que el bien, que la posesión tenga que volver hacia mí. En cambio, si el demandado señala, no tienes ese derecho, porque yo tengo un derecho mucho mejor, mucho más, el único derecho sobre el inmueble, tanto que es el de la propiedad, que es el derecho de los derechos reales, entonces, evidentemente estás negando el derecho del demandante. Acá, por eso, el Pleno ha querido ser, a mi juicio, un poco conservador. Ni niega la posibilidad de que tenga que analizarse, ni tampoco la acepta de manera. Y esto nuevamente, ¿por qué no lo acepta? Porque efectivamente, si lo acepta, estaría, por ejemplo, generando que en un proceso sumarísimo puedan existir tantas defensas que puedan hacer que el proceso de desalojo dure 10, 15 años. Tampoco lo niega del completo porque evidentemente lo que quiere tampoco es dejar en un supuesto de indefensión completa al demandado. Entonces, lo que te señala básicamente viene a ser que tiene que haber una constatación de los medios de prueba que existen. Esto es lo que se conoce, digamos, en la doctrina procesal, se conoce como el principio de prueba. Cuando se genera una convicción de determinados medios probatorios, pero una convicción que no podamos decir que establezca una convicción irrefutable, sino que debe existir determinados medios probatorios que a simple análisis puedan generar una cierta validez de título. Inclusive el Pleno lo que te señala y te reafirma de manera posterior es esto, de manera posterior puede ser analizado en un proceso de prescripción adquisitiva. No existiría ningún inconveniente. Ahora, ello te dice que el demandado tiene siempre su derecho para analizar un proceso de prescripción adquisitiva y señalarlo, lo cual a mi juicio está completamente válido. Ahora, por temas, por ejemplo, de estrategias procesales, podemos tener que se puede permitir la acumulación de un proceso de desalojo con un proceso de prescripción adquisitiva, considero que sí. En este caso concreto, de este pleno, por ejemplo, una de las defensas del demandado era hacer una indebida motivación, infracción normativa por procesal, porque no se motivó, porque no se podía acumular los procesos de desalojo y de prescripción adquisitiva. Lo que hizo el juez, lo que se hizo acá en la Suprema es irse con un tema formal, señaló que, oye, no se acumularon porque en ningún momento ha sido solicitado, pero la verdad es de que tal cual ha sido modificado el tema de la acumulación objetiva sucesiva en el 2015, 31 de diciembre del 2015, podría permitirse completamente el tema de la acumulación de procesos. No pueden ser, por ejemplo, obviamente pueden ser acumulados para emitir sentencia, pero no en el trámite, que eso viene a ser lo que el Pleno conoce como requisitos de trámite para la acumulación sucesiva de procesos, sin acumulación en el trámite, únicamente para emitir la sentencia. Entonces, yo creo que esto viene a ser saludable. Y bueno, ya para finalizar, lo que quiero transmitirles a ustedes es la idea de que efectivamente yo considero que existen casos que pueden ser muy blancos y negros, en los cuales se puede señalar de que el demandante tiene absolutamente la razón, en el cual la persona que está en el inmueble es un precario que debe salir ahorita mismo. Efectivamente, pueden existir casos blancos y negros. Debe existir un mecanismo para que estas personas que tengan casos así de blancos o negros puedan conseguir una tutela de manera inmediata. Sí, lo deben de existir. Lamentablemente, tenemos casos en los cuales no son así de blanco y negro. Tenemos casos en los cuales pueden existir infinidad de supuestos que por una o por otra razón
o por temas probatorios pueden generar que existe una ambigüedad en el tema del título o del acto que legitima al demandado del inmueble. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿no podemos poner todos estos supuestos y, por existen casos blancos y negros, restringir el derecho de la jurisdicción efectiva de todos los demás casos? No podemos restringir ese tema. Tenemos el derecho de tutela judicial efectiva, es tanto para la gente que tiene casos blancos y negros como para los casos en los cuales exista controversia probatoria, exista controversia jurídica con relación a la legitimidad del título. Mientras solo exista un desalojo en el cual se tenga que encauzar todos estos casos, se requiere un tema de ponderación. No se puede señalar de que todas las defensas son prohibidas de plano, pero tampoco se puede decir que todas las defensas son permitidas. Y yo considero que esta ponderación entre el derecho al plazo razonable y el derecho a la tutela judicial efectiva, de dar a cada quien lo que corresponde, que permita a cada uno señalar todo lo que corresponde, es lo que el Pleno Casatorio ha querido realizar en este caso concreto, ha querido, digamos, resolver en este caso concreto. Esta es una ponderación totalmente difícil, sin duda alguna, pero al analizar estos siete supuestos que establece el código, mi impresión es esa, que lo que ha querido hacer la Corte Suprema, y lo ha hecho en muy buena cuenta, es encontrar un equilibrio en estos dos, en la postura del demandante y en la postura del demandado. Eso vendría a ser mi exposición por el día de hoy. No sé si todavía tenemos algunos minutos, si podrían hacer unas preguntas, tal vez. Me dicen, por ejemplo, ¿se puede pactar en el contrato de arrendamiento que una vez vencido el contrato y el arrendamiento se renueve en la devolución del bien, el arrendador está facultado a usar medidas de fuerza? Ya el tema del desalojo express o el tema del desalojo notarial ya existe, ¿no? Entonces, la cláusula de desalojo express, lo que me parece que vendría a ser contrario digamos, a una norma de orden público, viene a ser pactar en contra del 1704. Es decir, que pactar en contra de que yo no necesito intimar a la persona que va a concluir su contrato de arrendamiento. No soy un experto en derecho sustantivo, soy un experto en derecho procesal, pero si me preguntan, no se podría pactar en contra del 1704. Eh, Sobre determinados medios de prueba podrían existir dos posturas judiciales. Bueno, persivalencia, no sé si podrías activar tu micrófono y explicarme un poco más tu postura. No, la verdad que no llego a inferir a cuál es el punto que quieres realizar con los señalados. Es que en realidad, obviamente, o sea, con determinados medios de prueba, si tenemos o sea, para empezar, tenemos que el pleno casatorio te dice, se analizará siempre y cuando exista, o sea, el tema de la usucapión como defensa, te dice el pleno, te dice, se analizará siempre y cuando se pueda evidenciar de manera genérica que existe un cierto título del demandado. Y evidentemente, esto es lo que es un principio de prueba, no es un análisis exhaustivo, no es un análisis donde tú establezcas un estándar de prueba como en un proceso normal. Es un análisis en el cual tiene que existir un análisis que tiene que ser, sin duda alguna, tiene que analizarse a plena vista, ¿no? A pleno análisis de documentos. Entonces, evidentemente, un análisis que es un poco genérico de pruebas puede llevar a un resultado totalmente distinto. Y es por eso que el Pleno, con toda razón, te dice que un análisis así somero o un análisis, digamos, a simple vista de los medios probatorios con relación a la usucapión no generan cosa juzgada. Te lo dice el Pleno. ¿Por qué? Porque ese análisis se va a realizar de manera posterior o de manera paralela a un proceso de usucapión, en el cual sí va a existir un análisis exhaustivo de los medios probatorios. Y eso evidentemente tampoco afecta el derecho a la cosa juzgada, porque en ningún momento va a haber cosa juzgada con relación a ese extremo en la controversia. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta, este es un punto importante, y este es ya un tema también, bueno, el tema de Rolando García, que sobre el derecho a la dignidad humana. El tema de los desalojos y los efectos que pueden tener los desalojos escapa al tema del derecho procesal, ¿no? Escapa al tema del derecho procesal, va más al tema del derecho sustantivo y va inclusive más al ámbito de lo que una sociedad puede o no aceptar, ¿no? Entonces, eh, obviamente, el tema de los desalojos puede tener un impacto económico tremendo. Entonces, algunas veces, por ayudar a una persona, podemos tal vez inclusive perjudicar a todo un grupo de personas por, para llegar a conseguir un tema de una posesión, un arrendamiento, ¿no?
el clásico ejemplo que se pone en la doctrina viene a ser cuando no se desaloja, por ejemplo, a una persona mayor, pero por temas procesales se declara improcedente el desalojo, pero luego el mensaje que se le va a dar en el mercado viene a ser que es imposible realizar desalojos a personas mayores, por lo tanto, el mercado lo que va a hacer es no querer alquilar bienes inmuebles a personas mayores. O sea, lo que va a hacer es generar una escasez a personas mayores que necesitan determinados inmuebles. Entonces, las sentencias y los fallos judiciales tienen efectos que escapan mucho más a un caso particular, efectos que van inclusive y que distorsionan o que modifican lo que viene a ser el mercado. Entonces, con relación al tema de la dignidad humana, en relación a estos temas, eh, evidentemente no puedo darte una respuesta de un caso concreto porque tampoco lo planteas, pero el Pleno sí se ha puesto en ese supuesto, ¿no? El Pleno se ha puesto de que el título con el cual tiene que tener una persona para poseer no solo viene a ser un título, por así decirlo, sino también puede existir un acto que convalide esa posesión. Entonces, si te das cuenta, lo que hace el Pleno es señalar que en temas de familia ya existe un acto que puede legitimar un determinado supuesto de posesión de familiares, sin que exista un título para que estén ahí. Entonces, en realidad, lo cual, a mi juicio, me parece un tema totalmente válido y que evidentemente, o sea, es un tema de las relaciones familiares que requieren una determinada tutela, y eso es lo que genera el pleno. Bueno, ¿alguna consulta adicional? Bueno, nuevamente quisiera agradecer a todos por esta oportunidad, agradecerles por haberme permitido participar en esta dinámica de los plenos casatorios, por haber analizado este caso. Espero que lo que haya señalado les pueda ser de utilidad o al menos les genere curiosidad para analizar determinadas cuentas y les pido por favor que tomen en cuenta que mi análisis es más que todo desde un punto de vista procesal. Yo soy procesalista, me especializo mucho en el tema de derecho procesal. Les pido disculpas tal vez si no he podido profundizar en temas más sustantivos, por así decirlo. Muchísimas gracias, que tengan todos unas buenas tardes.